Y tú ves a la gente que está en el gimnasio y algunos están ahí haciendo, ¿qué hacen? Ejercicio, ¿verdad? No vuelvo a ver a nadie. Haciendo, ¿qué hacen? Nada más. Pero no están metidos, no están de verdad metiéndole ganas a las pesas o a lo que sea que hay en las máquinas. En la iglesia puede ser que usted llegue y vea a alguien que no está metido en la adoración, pero no por eso dejas de ir. Como no dejas de ir al gimnasio porque alguien no está haciendo el trabajo correcto en el gimnasio, o porque alguno está ahí y dice: ese está muy gordo, yo no sé para qué viene al gimnasio, de nada le sirve. Entonces también a veces pasan cosas así y uno no dice: pues no vuelvo al gimnasio porque me voy a quejar con el gerente, que no entren gordos al gimnasio. ¿Verdad que no hacemos eso? No, para nada, porque se supone que al gimnasio entren gordos, se supone más bien, para que se pongan en buena forma. Pues en la iglesia se supone que también venga gente que no está en buena forma espiritual. No nos debe enojar eso. Si viene alguien que todavía espiritualmente no anda muy bien, que necesita más gimnasio de Dios, animémoslo. Digamos, le están haciendo bien, como en el gimnasio, un familiar, un amigo que te dice: voy a ir al gimnasio. Tú le dices: qué bueno, me alegra, es más, yo voy a ir contigo. Ojalá hagamos eso. En lugar de decirle: no, ni para qué vas, si después sales de ahí y te vas a tirarte 3 hamburguesas y una pizza. No lo desanimemos. Anímelo. Exacto. Como que a alguien le ha pasado eso. Ok. Lo que no es la iglesia, entonces. La iglesia no es un lugar perfecto. Mi punto es ese. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. Si esperas una iglesia perfecta o buscas una iglesia perfecta, cuando la encuentres, no te van a dejar entrar, porque tú no eres perfecto. Es más, no existe la iglesia perfecta en cuanto a la gente, ni en cuanto al programa. El programa de una iglesia es variado, hay diversidad, hay estilos. Y a veces la gente, claro, se va porque le gusta más una iglesia donde hay más música, o donde la predicación es lo que le importa más, no le importa la música, o donde hay un buen programa para niños o para jóvenes, etcétera. Todas esas cosas son las que a veces atraen a una familia, a la iglesia, pero no porque sea perfecta. Nos dice el Apocalipsis 2:29, nos dice ahí la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entramos al meollo del asunto ahora. ¿Qué es lo que importa? ¿Lo que diga la gente o lo que diga el Espíritu? ¿A quién le ponemos atención? Al Espíritu debe ser, no a la gente. Si le ponemos atención a la gente sobre qué opina de la iglesia, la mayoría, el enemigo los usa para desanimar. Pero si oímos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a decir: tú necesitas más de mí. Y ve a la casa de Dios, ve a la iglesia, sé parte de la iglesia, como persona, como familia, porque tengo algo para ti a través de la iglesia. La iglesia es mía, es mi familia, es mi casa. Te va a decir el Espíritu Santo. No le pertenece a X pastor o a X denominación, me pertenece a mí y tú la necesitas. Lo que el Espíritu dice, óigalo, escúchelo. Y hoy entonces espero que te esté hablando a ti también acerca de algo. 1 Corintios 1:2 dice, Pablo el apóstol dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién le habla? A una iglesia que está ¿dónde? Corinto. Ponga esas dos cosas en su mente. Número uno, le está hablando a un grupo de gente que están en una ciudad. Vamos a traducirlo, parafrasearlo y decir: a la iglesia de Dios que está en Apopka. Amén. Amén. En Orlando. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo los llaman? Pero no, ¿cómo va a ser, Pablo? ¿Cómo es posible eso de santificados? Si en esa iglesia de Corinto se dice que había muchos problemas entre los matrimonios
y que había problemas con algunos que andaban con los ídolos, con problemas, otros que estaban divididos porque si tú no hablas en lenguas no eres espiritual, decían, o si yo tengo este don soy mejor que tú. Eso pasaba en Corinto. Sin embargo, Pablo los llama los santificados. ¿Por qué? Porque Pablo no está siguiéndole el juego al enemigo. Pablo podría haberlos saludado diciendo a todos los carnales de Corinto, porque había carnales en Corinto, pero Pablo prefiere recordarles: ustedes no son carnales, son santificados. Y si algunos andan carnales, más les vale que se pongan rectos y busquen ser santificados. Porque una iglesia es una de las cualidades que debe tener, o la más importante. Hay dos. Yo siempre he dicho que hay dos cualidades que una iglesia debe buscar siempre: amor y santidad. Entonces, si en una iglesia se busca la santidad, no decimos que se está buscando ser muy religiosos, porque pensamos que ese término, santificados, tiene que ver con ser muy piadosos, muy pietistas, muy religiosos, con caminar casi en el aire, ¿verdad? Y andar así en un mood muy religioso. No es ese tipo de santidad. Es la santidad de mi carácter. Es cómo hablo, cómo trato a los demás, cómo me relaciono con la gente. Ahí se muestra mi santidad. Y en la iglesia y fuera de ella. Santificado quiere decir apartado. La palabra santo en la Biblia no es uno que lo beatificaron después de 10 años de haberse muerto, como por ahí creen que es eso. No, siento mucho decirle que eso no está en la Biblia. Santificado es alguien que se ha apartado para Dios, que se apartó de las cosas del mundo, decidió romper con los patrones de estilo de vida del mundo y seguir el patrón de vida del reino de Dios. Eso es un santificado. Llamados, dice, a ser santos con todos los que en cualquier lugar. Y nos incluye entonces, ¿verdad? Le dice a los corintios, pero dice a todos los que en cualquier lugar, Orlando, Apopka y otras ciudades, Altamonte, etcétera, en cualquier lugar invocan, ¿qué hacen? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aleluya, santo es. Qué tremendo lo que dice Pablo. Es un grupo de gente que está aquí ahora, pero están en muchos lugares también, e invocan. Ahorita mismo, en este momento, hay muchas iglesias congregándose en todo el país y en todo el mundo. ¿Y qué están haciendo? Invocando al mismo Señor que tú y yo invocamos. Yo siempre le digo a hermanos de otras iglesias: miren, ustedes y yo tenemos una cosa en común: invocamos al mismo Señor. Si usted invoca al Señor Jesús como su Salvador y Señor, somos de los mismos. Ahora, si usted invoca otro nombre, entonces ya sí tenemos que sentarnos y ver dónde estamos parados en nuestras convicciones, nuestra doctrina, nuestra teología. Pero si invocamos al Señor Jesús, somos de los mismos. Eso es iglesia también. Eso es otra cualidad de lo que sí es iglesia. Una iglesia cristocéntrica, donde Cristo es enfocado como el centro. El Señor, en griego se le llamaba el Kyrios. El Kyrios era un término griego que quería decir el amo, el patrón, el que manda. Y ese es el que manda aquí. Amén. En casa del rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Las conductas, hay conductas también que demuestran que es iglesia y que no es iglesia. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A algunos no les gusta leer esa parte de la Biblia, y algunos grupos por ahí hoy día que quisieran arrancar ese versículo de la Biblia. Pero lamentablemente para ellos y para el enemigo no se puede cambiar esa verdad. No hay manera diferente de traducirlo. Está claro, muy bien definido, que los que no entran al reino de Dios,
Los que no son parte de la iglesia, lo que no es la iglesia que estoy hablando hoy, es una iglesia donde se tolere la idolatría. Si hay idolatría, no es iglesia de Dios. Y no solo la idolatría a imágenes, porque a veces pensamos en eso. Pero déjame decirle que a veces hay iglesias donde hay idolatría al pastor o a un líder, a un apóstol, entre comillas, que hoy día no debieran haber, pero algunos se autollaman apóstoles. Y hay una idolatría hacia líderes, personajes. Eso también está mal. Ni en los adúlteros, si hay relaciones de adulterio, si sabemos que no hay, que se está tolerando, se está tapando una relación que no está bien en alguien que está dentro de la iglesia, estamos fallando entonces. Hay que confrontarlo eso. No se puede tapar. Como pastor yo he tenido casos donde he tenido que confrontar eso, y algunos pues han decidido irse de la iglesia. Pero si yo, porque no se vayan, no les digo nada, a mí me van a pedir cuentas el Señor. ¿Ves? Ni los afeminados ni los homosexuales. Ahí se está refiriendo a un estilo de vida que hoy día se ha vuelto muy popular y que hoy día muchos quieren darle, como decir, entorso, decirles estás bien, y se ofenden si uno les dice lo contrario. Y si uno como iglesia no nos da bienvenida a su estilo de vida. Y déjame decirte que como iglesia son muy bienvenidos. Los adúlteros son bienvenidos, los homosexuales, los borrachos, todos ellos son bienvenidos a venir a la iglesia. Lo que no es bienvenido es que se les diga que están viviendo bien. Si vienen es para cambiar, para restaurarse, para ser libres. Entonces, esa lista que da, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, es una lista que, olvídate, ahí cabrían muchos que están a veces en las iglesias también y que no están siendo confrontados. Entonces, lo que no es la iglesia, no es una iglesia tolerante al pecado. Si la iglesia es tolerante al pecado, está fallando al principio establecido por Dios de una iglesia que busca la santidad. Tiene que ser confrontativa con el pecado. Ahora, fíjense, yo no estoy mencionando aquí en esa lista solo un grupo. Yo no estoy diciendo que solo los adúlteros, ni que solo los homosexuales, ni que solo los borrachos, porque ahí menciona también a los maldicientes y también menciona a los estafadores. Y si yo me doy cuenta, por ejemplo, que hay un cristiano que dice que tiene un negocio por ahí, pero está usando ese negocio para estafar a la gente, también tengo que confrontarlo. Si sé que hay un hermano en la iglesia o que viene a la iglesia y quiere ser parte de la iglesia, o se declara ser cristiano y parte de la iglesia, pero también cuando sale de la iglesia tiene un vocabulario que no agrada a Dios, si usa un vocabulario de maldecir, de maldiciente, también tengo que confrontarlo. Amén. O sea, la lista no es solo para un grupo. No solo los homosexuales, no es solo las lesbianas, no es solo, es cualquier conducta. Por eso usé el término ahí, las conductas que cierran la puerta del reino. Y no lo digo yo. Para el que me esté escuchando, si está en alguna de esas conductas, no lo dice el pastor José Abdiel. Te lo estoy citando en 1 Corintios 6, 9, en la palabra de Dios. Ahora, lo opuesto a eso, ¿quiénes conforman la iglesia? Bueno, dice Pablo en el siguiente verso, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos de vosotros. Aleluya. Esto eran algunos de ustedes. No dice todos, pero algunos. No levante la mano, pero quizás algunos de ustedes eran un maldiciente. Yo lo era, yo hablaba bien feo cuando no era cristiano. Tal vez algunos de ustedes era un borracho. Tal vez algunos de ustedes era un adúltero. Tal vez algunos de ustedes era hasta homosexual, lesbiana, cualquiera de esas conductas, estafador, o esa lista que vimos antes. Pero Pablo dice, esto erais pasado. ¿Qué dice 1 Corintios? También Pablo en ese mismo contexto, 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son
nuevas. Gracias, Padre. 2 Corintios 5:17 es una tremenda promesa. Entonces, hemos sido, dice, eso eran ustedes antes, pero ahora han sido santificados. Otra vez aparece la palabra santificados. La iglesia del Nazareno con la que trabajamos nosotros aquí somos parte. Una doctrina fundamental, si alguien le pregunta cuáles son las doctrinas más importantes de la iglesia del Nazareno, aparte de las que todos los cristianos tienen, que Cristo salva, que Cristo viene y todo eso, pero otra doctrina que enfatizamos mucho es la santidad. Es una iglesia de santidad, que busca la santidad, la santificación, porque eso es lo que declara Pablo, que si antes teníamos un estilo de vivir, eso era antes, pero ahora se supone que somos apartados, diferentes, santificados. Dice, habéis sido justificados también en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No solo santificados, también hemos sido justificados. Esa es una doctrina teológica profunda, déjeme decirle, hablándole como teólogo. La justificación es lo que envuelve qué me hace justo delante de Dios, por qué, en base a qué es la salvación. Y la salvación es en base a gracia, a que Dios quiso salvarnos no por merecerlo, sino porque Él nos quiso justificar, nos hizo justos en Cristo. Él es el justo, Él, el justo, murió por todos nosotros. Eso es la doctrina de la justificación. Como dicen en inglés, de atonement. Esa justificación es clave para que alguien entienda lo que es salvación. Usted puede decir con toda convicción, soy salvo, porque he sido justificado en Cristo, en su sangre. Eso fue lo que hizo que Martín Lutero, cuando leyó el libro de Romanos, dijera, yo he estado mal hasta ahora. La iglesia con la que he estado metido, él era un monje, está mal. La salvación no es por obras, no es por méritos, no se compra, es por gracia de Dios. Y además concluye Pablo diciendo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso indica que esa operación interna del ser humano para cambiar su vida es hecha por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que produce esa santificación y esa justificación y esa regeneración interna, y hace que entonces empecemos a dejar todos aquellos malos hábitos que antes teníamos. Yo les he contado que cuando yo me convertí, le pregunté a mi primer pastor, hay una lista de los no y los sí. Dime una lista de los que no debo hacer y dame una lista de lo que sí puedo hacer. Y el pastor me dijo, lo siento, José, no hay una lista de los do's and don'ts, como dicen en inglés, o de los no y los sí. Pero te garantizo, me dice José, que el Espíritu Santo te va a decir no algunas veces a tu corazón, y que a otras veces el Espíritu Santo también te va a decir sí. Él sabe cuándo, cómo, y te va a hablar, porque es el Espíritu Santo el que provoca en nosotros el buscar el bien, y el que nos reprende si buscamos lo malo, si hacemos algo que desagrada a Dios. Entonces, ¿qué es y qué no es la iglesia? La iglesia, mire, la iglesia modelo es como un hospital, porque en un hospital no llega la gente sana. Si usted está sano, usted no va al hospital. Aquí en Apoca acaban de inaugurar un hospital nuevo, muy bonito. Yo no quiero estrenarlo, yo no sé usted, pero yo no quiero estrenarlo. No me interesa estrenarlo. Pero si llegara a necesitarlo, será porque estoy enfermo. ¿Me entiendes? Y si voy, no puedo llegar y decir, vengo a conocer el hospital, quiero conocer los cuartos nuevos aquí, todo eso. No. Usted dice, vengo porque me duele algo, vengo porque no me siento bien, vengo a que me examinen. Y algunos llegan a ese hospital graves, que dicen, páseme pero ya, hay emergencias. Otros llegan como para decir nada más, revísenme. Y algunos los dejan, a otros les dicen, no, estás bien, tómate estas medicinas y vete para tu casa. O te dan una cita y vas a estar en observación, dale un seguimiento. Pues la iglesia es algo similar. A la iglesia la gente llega no para decir, vengo aquí a conocer Casa del Rey, para ver si me gusta el edificio,
A ver si me encantan las bancas, si son agradables, suavecitas o no. A ver si hay aire acondicionado, si tienen valet parking o no para mí. No, nadie viene pensando así, espero que no. Si tú vas a la iglesia pensando en eso, que tienen que tener el mejor parqueo, el mejor aire acondicionado, las bancas más cómodas y todos esos detalles, que te sirvan café a la entrada y la salida, etc. Si vas solo por eso, estás viniendo al lugar incorrecto o por los motivos incorrectos. Ahora, si tú vienes porque dices, necesito más de Dios, necesito más llenura del Espíritu de Dios en mi vida, necesito cambiar mis actitudes, necesito seguir siendo transformado, santificado. ¿Qué me importan las bancas? ¿Qué me importa el aire acondicionado? ¿Qué me importa el parking? No me importa nada de eso. Si hay café o no hay café, no me importa. Lo que quiero es que cuando yo esté ahí, el Espíritu Santo trate conmigo. Eso sí quiero. Esa es la actitud correcta, porque la iglesia es como un hospital. Ahí llegamos lastimados, heridos, pero no nos vamos igual. El Señor hace la obra de sanidad. Tampoco la iglesia es un club de religiosos, no. Es un grupo de hermanos y hermanas, es una congregación de gente diferente. Somos la iglesia porque estamos juntos y unánimes. Recuerda que le prediqué un sermón una vez de eso, la diferencia de estar juntos y estar unánimes. Como esa ilustración que tengo ahí me encanta. ¿Qué es lo que le da forma a la iglesia? Esa ilustración nos revela que no es un edificio, no es el edificio, como te dije, no es que sea fancy el edificio, es que la gente esté unida, como ellos ahí, todos formando una cadena, todos unidos, creando la iglesia. Tú y yo creamos la iglesia con nuestra unidad, con nuestra forma de relacionarnos. Eso es la iglesia del Señor. Hechos 20:28 dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Cómo la llama ahora? Rebaño. Hay varios términos que se usan para referirse a la iglesia. Se usa el término cuerpo, se usa el término santificados, que estamos hablando hoy, pero este es otro que se usa para referirse a la iglesia: rebaño. ¿Qué características tiene un rebaño? Bueno, cuando ahí se usaba en el contexto judío, se refiere al rebaño de ovejas. Está comparando la iglesia con un rebaño de ovejas. ¿Y cómo actuaban las ovejas? ¿Andaban cómo? ¿Cada una por su lado? Juntas. Más bien, cuando alguna se salía del grupo, las demás hacían ruido para que el pastor viniera y la trajera de nuevo, si alguna se estaba saliendo del rebaño. Eso hacían las ovejas, ¿saben? Porque se supone que estuvieran juntas. Si estaban juntas, se protegían. Si estaban sueltas, por ahí cerquita andaba el lobo. El lobo estaba pendiente de cuál de ellas se salía un poquito del rebaño para caerle encima y devorarla. ¿Sabe que eso pasa en la iglesia hoy día? Salte del rebaño, aléjate del rebaño de Dios, y te va a caer rápido encima el enemigo, te va a caer rápido encima Satanás para devorarte. Eso dice la palabra de Dios, que él anda como un león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. La Biblia le da varios nombres a Satanás. Uno de los peores nombres que se le da a él es el devorador, porque eso es lo que él hace: devorar, matar y destruir, como dice Jesús en Juan 10:10. Matar y destruir, devorar, hacer daño. Pero si tú estás en el rebaño, todos nos protegemos y el pastor nos cuida. Gloria al nombre de Jesús. Por tanto, mirad por vosotros y el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí Pablo está refiriéndose a los obispos, y tampoco es un concepto mal usado a veces. La palabra obispo significa uno que sobrevela, uno que ve qué está pasando. Y los pastores somos obispos, no en el sentido que una iglesia tradicional usa por ahí, ¿verdad? Pero en el sentido bíblico correcto. Un pastor es un obispo. Y Pablo está diciéndole a los pastores: a ustedes les toca velar,
supervisar qué está pasando con el rebaño. El rebaño no es suyo, pero ustedes tienen una función: velar por ese rebaño. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué nos toca a los pastores hacer? ¿Cuál es mi parte? Apacentar. ¿Qué hace un apacentador? Un apacentador se asegura que tengan buena comida. Entonces yo, como pastor, lo que estoy haciendo hoy, dándote esta palabra, es darte buena comida. ¿Por qué tenemos discipulados los martes? Para que tengas buena comida. Eso es la función mía: apacentar, darle buen alimento espiritual a tu vida espiritual. Pero dice, apacentar la iglesia del Señor. No es del pastor José Matamoros, no es de, qué sé yo, de Dante Gaber o de cualquier otro pastor famoso por ahí. Ninguno es dueño de ninguna iglesia, no es de Joel Austin, no es de... No, es del Señor. Y dice, la cual Él ganó por su propia sangre. ¡Qué precio! Por su propia sangre Él la ganó. Y por eso dice que Él nos va a pedir cuentas. Entonces, si tú dices, no voy a la iglesia porque los pastores son esto o son el otro, allá ellos le van a dar cuenta. Tú no te preocupes por eso, Dios va a traer esa cuenta. Si algún pastor no está haciendo lo que debe hacer: cuidar al rebaño, apacentar al rebaño. Si se está dando la gloria a él o ella y no al Señor, Dios le va a pedir cuentas por eso, tarde o temprano. Pero tú ve por la palabra, ve por la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Aleluya, te adoramos, Señor. Como dice 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. A Él la gloria, a Él el honor en todo lo que hagamos y decimos. Buscamos entonces, ya para ir concluyendo, buscamos ser una iglesia que imparte vida. Dice Efesios 2: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo estábamos antes? Yo siempre le digo a la gente: usted sabe que usted olía mal antes. Pues pastor, no, yo me bañaba. No, olías mal espiritualmente. Olías a cadáver. Usted sabe que usted y yo éramos cadáveres. Cuando andamos en pecado, olemos mal, olemos al mundo, somos cadáveres, muertos, dice. Y un muerto huele mal a los 3 días o más. Y muertos estábamos, porque seguíamos la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que no es ser iglesia? Seguir la corriente del mundo. La iglesia que trata de acomodarse al mundo no es iglesia. La iglesia que trata de quedar bien con el mundo no es iglesia. Algunas por ahí están haciendo eso, lamentablemente, tratando de entretener, de acomodarse a lo que el mundo le gusta y no a lo que Dios pide. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay 2 opciones: o el Espíritu Santo o el espíritu, que aquí está con minúscula porque es el otro, el espíritu que opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Los que andan desobedientes, los que andan apartados de la iglesia y del Señor. ¿Cómo están? ¿En qué condición están? Desobediencia. Si tú no estás congregándote, estás en desobediencia. Te lo tengo que decir directamente. Y el que te está manipulando para que no te congregues es ese espíritu, el del enemigo de Dios. Él es el que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quieres ser obediente a la palabra? ¿Crecer en tu vida espiritual? Congrégate, busca la iglesia, regresa a la casa de Dios. Buscamos ser una iglesia de redención al perdido. Efesios 2:3 dice: entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí se describe el carácter anterior, pero lo que ahora no debe ser. Dice: vivíamos en otro tiempo. No debe ser ahora. Si ese es tu estilo de vivir ahora, no estás en la iglesia. Claro, y necesitas volver, regresar, dejar ese estilo de vida.
dejar, dando, como dice Pablo aquí, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Muchos a veces ponen excusas: yo no voy a la iglesia porque son hipócritas, porque son acá. Pero te metes a un nightclub. En el nightclub hay un montón de hipócritas. Es más, todos probablemente son hipócritas. Muchos de ellos están ahí, no están ni con sus esposas o sus esposos. Son hipócritas. Pero tú no dices: no vuelvo al nightclub. ¿Verdad que no? Los mundanos siguen, ahí van de nuevo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están buscando es satisfacer lo que dice Pablo ahí, su carne. La diferencia entre alguien que es iglesia y alguien que no es iglesia es que uno busca agradar al Señor y el otro busca agradar su carne, sus apetitos carnales. Buscamos ser una iglesia de gracia, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con tanto amor que nos amó, aún estando muertos, oliendo a cadáver, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 13, el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, ¿cómo estábamos? Lejos. Como oigo decir a algunos por ahí: pastor, yo me alejé de la iglesia ya hace años. Antes yo estaba, ahora no. Qué triste, qué triste. Pero Pablo dice ahí que tú puedes volver, que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué te puede acercar de nuevo a Dios? No va a ser un pastor necesariamente, no va a ser tu cónyuge, tal vez no te va a acercar. Yo he sabido casos de más bien de cónyuges que hasta lo sacan al otro de la iglesia, porque quieren que ande con ellos los domingos en vacilones y en otras cosas, y no en la iglesia, tristemente. Pero el que te va a acercar es la sangre de Cristo. Cuando tú pones tu mirada en Cristo, eso te va a acercar, eso te va a hacer volver, porque no vas a resistir su amor, lo que Él es, lo que Él ha hecho en ti. No lo vas a resistir. La iglesia es un lugar donde tenemos como símbolo la cruz. Y es interesante porque la cruz es un símbolo que tiene un palo vertical y un palo horizontal. Yo siempre predico y digo que la iglesia es lo mismo. La iglesia es un lugar donde la gente tiene una relación vertical con Dios, con lo celestial. Pero también tenemos una relación horizontal, los que están al lado, los que están a mi nivel, la gente, el prójimo, la familia. Todo eso es también parte de lo que es la iglesia. ¿Ves? Ahí está. La iglesia tiene una relación vertical y horizontal. Eso es ser iglesia. Si decimos que es solo vertical, solo Dios y yo, y nos olvidamos del prójimo, no somos iglesia. Si nos enfocamos en solo servir al prójimo y todo eso, pero mi relación con Dios no anda bien, somos filántropos, pero no somos cristianos. Hay muchos que hacen eso y no quiere decir que sean cristianos. La invitación entonces es a reconciliarse con la iglesia y con Cristo primero, con la iglesia de Cristo. Romanos 5:10 dice: pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 2 veces el apóstol Pablo utiliza ahí la palabra reconciliación. Si siendo enemigos, ¿qué éramos antes? Enemigos. ¿Qué era Pablo de la iglesia antes? Enemigo, la perseguía, la criticaba, se burlaba de la iglesia. Tal vez tú eres uno de esos que ha estado fuera de la iglesia, que nunca ha estado, nunca ha sido parte de la iglesia y has sido de los que te burlas o niegas la realidad de que la iglesia es de Dios. O tal vez has sido parte en el pasado, tuviste una mala experiencia en alguna iglesia y ahora eres de los que postean todos esos mensajes negativos de la iglesia. Cualquiera de los dos casos, esta palabra es para ti. Si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios. Lo que te invito hoy es a eso, a reconciliarte, a olvidarte de quien te dio un mal testimonio, a reconciliarte con Dios, porque Él es el que por la muerte de su Hijo te ha dado reconciliación, salvación, y te hace parte de lo que es la iglesia. Donde quiera que me estés viendo, escuchando, quiero invitarte a que, si puedes, cierres tus ojos, hagas una oración a tu manera, pero que le digas al Señor: me he alejado de ti y de tu iglesia, y hoy vengo a ti para volver. Quiero volver a tu casa, quiero volver a tu iglesia. Ora conmigo.